Dios lo bendiga. Vamos a leer una porción de la escritura que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra de esta manera: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Palabras del apóstol que escribió este libro. Creemos que fue el apóstol Pablo, pero palabras puestas allí, sea quien haya sido, por el Señor. El sentir que los que empezaron a predicar la palabra de Dios, una cosa es que oigamos a Jesucristo en los evangelios decir lo que Él tenía que decir, y otra es oír las epístolas, oír en las epístolas de los apóstoles lo que hombres como nosotros tenían que decir. Hombres que habían llegado a conocer el propósito y la voluntad de Dios, no como nosotros en nuestros tiempos, o aún en aquellos tiempos que no entendían bien lo que Dios pedía de nosotros, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y hemos dicho que Jehová es Dios. Nos dice la palabra esto. Dice: por tanto, es necesario. ¿Sabes tú que para vivir es necesario beber agua? La gente que existe puede vivir cierto tiempo sin beber agua, pero después de eso tenemos que beber. Estamos hablando de agua en líquido, ¿verdad? Porque puede uno decir, pues yo puedo tomar algún tipo de jugo. No. Estamos hablando de agua como líquido para el cuerpo. Yo sé que hay agua contaminada en el mundo y que es preferible tomar jugo de naranja o de uva o otra cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que es necesario que el cuerpo se alimente con un líquido. Si el cuerpo no se alimenta con líquido, sea agua, sea jugo, el que sea, el cuerpo se muere, no permanece mucho tiempo. Podemos decir que es muy necesario, es necesario que el cuerpo tenga líquido en él. Así es necesario, dice la palabra, que con más diligencia. Fíjate lo que se les escribió a esta gente. No estaban poniendo atención, así como quizás tú. Estaban poniendo atención, pero no como deberían de hacerlo. Se les dijo: pon más atención. Fíjate lo que la palabra usa: con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Oído de qué? ¿Del mundo? No, oído de la palabra de Dios. Tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, tú que te gusta oír otros predicadores. Es muy probable que le pongas cuidado a las cosas que no son verdad, pero estamos hablando de la palabra de Dios. Jehová nos dice a nosotros, a todo hombre, a toda mujer que empezó desde un principio a reconocer que Jesucristo había venido para darnos vida, y mucho antes de eso, antes de que Jesucristo aún hubiera nacido, desde que Dios empezó a hablar al hombre de que pusiera atención, nos dice aquí que atendamos a las cosas que hemos oído. No lo más así,
como lo estás haciendo ahorita, con más diligencia. Con más diligencia. Ser diligente no quiere decir ser perezoso, o lo más cuando tienes ganas. Diligente no quiere decir lo más en los domingos, o cuando van a bautizar, o alguien se va a casar, o van a hacer alguna fiesta en tu iglesia. Eso no es ser diligente. Ser diligente no es acordarte de Dios una vez por mes, una vez por año, o una vez al día. Ser diligente es estar continuamente atendiendo a las cosas que has oído. ¿Por qué? Porque mira lo que dice: no sea que nos deslicemos. Quizás a lo mejor no sabes ni qué quiere decir deslizar. Deslizar quiere decir que hay algo junto. Deslizar quiere decir que eso se puede despegar, se desliza. Nosotros quizás estamos en la palabra de Dios, pero si no atendemos con más diligencia a esas cosas que hemos oído de Él, nos vamos a deslizar de ella. ¿Y tú sabes qué pasa cuando nos deslizamos de la palabra? Veremos a ser igualitos que estábamos antes de que empezamos a oír la palabra de Dios. Porque no creas tú que fue un mensaje de cómo crecen los árboles que te puso a ti en atención a las cosas de Dios, o cómo llueve. Lo que te llamó la atención a ti a las cosas de Dios fue su palabra, cuando empezaste a oír su palabra, o empezaste a oír a alguien que te habló de Jesús y lo que Él había hecho por ti. Fue cuando empezaste a reconocer lo que Dios era. Bueno, a esa palabra que tú empezaste a oír tienes que ponerle atención con más diligencia, porque te puedes deslizar de ella y volver para atrás al mismo lugar. Por eso dice la palabra, fíjate lo que dice en el versículo 3 que leímos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuándo descuidamos la salvación? La podemos perder si no atendemos a las cosas con más diligencia. ¿Cuáles cosas? Lo que hemos oído del Señor. Mira, la palabra de Dios nos escribió lo más para que nosotros nos entretengamos y nos dé sueño y nos duermamos. Tú sabes, cuando cierta gente a sus niños les lee cualquier historia o les dice cualquier historia hasta que ya se duermen. Dios no escribió este libro para eso, para que tú estés bosteando y durmiéndote. Empiezas a leer la Biblia en tu casa y comienzas a dormirte. Vienes a la iglesia y empiezan a leer la Biblia y te empiezas a dormirte. La palabra de Dios no es para que te duermas. No se escribió para eso. Es para que despiertes. Pero, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa que quizás no entiendes. ¿Será tan aburrida la palabra de Dios para que cuando empiezas a leerla te da sueño? ¿Qué piensas tú que Dios mire en ti cuando empiezas a leer la palabra de Él y empiezas a dormirte, a bostecear? Dios pensará: oye, a esa persona, mira, Dios no piensa que su palabra es aburrida porque no lo es. Pero piensa Dios: qué persona tan aburrida, que ni mi palabra los despierta. Oye, la palabra de Dios se escribió. Oye, entiende una cosa: si te van a decir que van a quemarte en una hora, o en una semana, o en un mes, o en un año, ese momento que te lo dicen, no vas a bostecear, no se te va a hacer aburrido. Yo te garantizo que no se te va a hacer aburrido. Quizás al mes te impongas y empieces a bostecear, pero en ese momento no. En el momento que te están leyendo que van a quemarte en un año, o en una semana, o en un mes, en ese momento tenlo por seguro que no te estás durmiendo. La gente que está en corte para ser sentenciada a varios años a la cárcel, no creas tú que están ahí bosteceando. No tienen ganas ni de dormirse. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es una cosa tan aburrida y fastidiosa que me da sueño al leerla, o que alguien me esté leyendo. La gente, yo entiendo que si hay predicadores que te pueden dormir, yo no digo que no.
Pero la palabra de Dios no es para eso. Es para que le pongas atención con más diligencia, atendas a las cosas, dice aquí, atendamos a las cosas que hemos oído con más diligencia. Es necesario que lo hagas, es necesario, ¿sabes por qué? Porque te puedes perder. Yo sé que hay doctrinas falsas del diablo que dicen que ya una vez salvo y para siempre salvo. Esas son mentiras del diablo, no es palabra de Dios. Si tú leyeras la palabra, en lugar de creerte esos mentirosos o mentirosas, te dieras cuenta que podemos perder la salvación bien fácil. Bien fácil. Así como eran salvos en el jardín de Edén, Adán y Eva, así lo perdieron. Así Judas, que andaba con Jesucristo por más de 3 años, se ahorcó, perdió lo que Cristo le había dado. ¿Entiende? Que tenemos que poner cuidado. Mira, dice el versículo 2, porque si la palabra, y ese es el problema, hablando de la palabra de Dios, que tenemos que atender a ella, porque dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En otras palabras, toda palabra que Dios dijo por medio de sus ángeles, y aquellos que desobedecieron, no hubo escape para ellos. No había escape. ¿Y tú qué piensas que va a haber para ti? ¿De dónde sacas eso? ¿Que Dios es misericordioso? Yo estoy de acuerdo contigo, pero te pregunto una cosa. La misericordia de Dios, ¿dónde estaba cuando echó a Adán y a Eva fuera? ¿Dónde estaba cuando consumió a un gran número del pueblo de Israel por desobediente? ¿Dónde estaba? Ahí estaba, pero entiende una cosa. No podemos basarnos en eso para andar pecando. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios en esos momentos? Y eso es lo más, son unas cosas. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios cuando le aconteció a David lo que le aconteció? Estaba con Dios, pero sabes una cosa, que Dios ya dijo lo que va a hacer. Y dice la palabra esto, mira, para que entiendas. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esta también va a ser. Esta palabra que te estoy leyendo también va a ser firme. Recibirás justa retribución. Lo que te corresponda a ti vas a recibir. Si eres obediente, entrarás a la presencia de Dios. Si eres desobediente, no estés esperando eso. Espera entrar al agua de fuego, pero no a la presencia de Dios. Mira, dice la palabra en el versículo 3 que leímos ahorita, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidamos, la podemos descuidar, la puedes perder. La cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fue anunciada primeramente por Jesús. Y si la palabra que los ángeles predicaron fue firme, anunciaron fue firme, y aquellos que le desobedecieron recibieron lo que les merecía, lo que ellos merecían. Si la palabra que los ángeles anunciaron fue firme, y los que desobedecieron recibieron su recompensa, su castigo, ¿qué crees tú? ¿Que la palabra de Jesucristo es vanidad? ¿Entiende lo que Dios nos quiere decir? Que si lo que los ángeles dijeron, las ordenanzas que ellos dieron, y los que desobedecieron no escaparon, tú tampoco vas a escapar. Jesucristo lo que habló se va a cumplir. Se va a cumplir. Anunciada por el Señor. Esa palabra santa de Dios. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Dios ya estableció todo en nuestras vidas para nosotros no dudar
hemos visto el cambio en las personas, hemos visto la transformación, no en todos, porque hay unos que no cambian, siguen igual, pero los que de veras cambian. Podemos ver el milagro que Dios hace en la carne, en el alma, en el ser. Y aún así no entendemos ni hacemos caso. Y así creemos que vamos a entrar al cielo. Está bien, mira, está bien la palabra de Dios. Podemos leerla y decir que bueno, este es el problema. ¿Estarás tú todavía en la palabra de Dios? ¿O por no poner atención con más diligencia, te has deslizado de ella? ¿Dónde estás? Porque es bonito leer la palabra y oírla, que alguien la predique. Pero para Dios es que nosotros no lo más seamos oidores, pero hacedores de su palabra. ¿Dónde estás tú? Es necesario que te examines y te fijes dónde estás tú. Te has deslizado, has vuelto para atrás, te has olvidado del Señor. Si es lo que sientes en tu corazón, no tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de nada de lo que es de Dios. Si lo haces a fuerza. Vas a la iglesia a fuerzas, lees la Biblia a fuerza, oras a fuerza, no quieres hacerlo, no sientes hacerlo, te has deslizado. Y es una tragedia esa, ¿sabes por qué? Porque perdemos la salvación. Si tú te sientes así, ya has perdido la salvación. Yo sé que tenemos muchos conceptos, muchos pensamientos. Podemos inventar muchas excusas y motivos por aquí, razones por allá. Pero eso no nos va a servir y no te va a servir a ti. Lo que nos sirve es hacer caso, es llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios nos dice que pongamos atención a lo que Él nos ha dicho, porque fue su Hijo Jesucristo el que vino a hablar. Los discípulos predicaban solamente lo que oyeron a Jesús decir. Él habló, se terminó la plática de Él y se fue. El Espíritu Santo vino para aclararles todo lo que Jesús les había dicho, para recordarles, enseñarles todo, darles una revelación de todo lo que Él había dicho y entender. Y este apóstol que escribió esta escritura, este libro de los Hebreos, entendía eso. Y es muy diferente a una persona que te diga, no hombre, no se hace nada, síguele como estás. Esa persona no conoce a Jesús. Porque si esa persona conociera a Jesús, te hablara lo mismo que este apóstol le dijo a los hebreos. Y nos dice a nosotros todavía. Nosotros muchas veces abremos la Biblia y para quedar bien, y tú lo has oído, o a lo mejor lo has dicho, que no toda la Escritura es para nosotros. Pues entonces, ¿a cuál es? Lo malo que te gusta, lo malo que te hace sentirte bien. Lo más que Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo más eso es tuyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo único que es para ti. Hacemos un lado la palabra de Dios para justificarnos solos. Mas yo te digo una cosa, no eres tú quien te vas a juzgar en aquel día.
Ahorita lo puedes hacer, pero con la palabra de Dios, pero para corregirte. Pero tú no me vas a juzgar a mí y yo no te voy a juzgar a ti en aquel día. Lo podemos hacer ahorita uno al otro. Pero en aquel día va a ser el eterno Dios el que nos va a juzgar. Estaremos delante de Él y Él nos va a dar la sentencia. Ahí no vas a llegar a inventarle cuentos, a decirle, mira, es que por esto y que por esto otro, porque Él es Dios y está en su trono ahorita, listo y dispuesto para cambiar tu vida si tú deseas. De que porque tú no pones atención a las cosas de Dios, no es culpa de Él ni de nadie. De que porque para ti la palabra de Dios es una cosa ligera y pasajera y no me interesa mucho y me aburre y me hace dormir y bosteciar, te vas a perder y esa no es culpa de nadie, lo más tuya. Acuérdate que la palabra le habla al individuo, Dios nos da a nosotros la oportunidad de que si nosotros queremos salvarnos, Él nos salva. Pero tenemos que llevar a cabo la voluntad de Él como Él nos dice, sus ordenanzas. Yo sé que por gracia, y no es nuestro vivir el que nos gana la salvación, pero tenemos que vivir una vida recta delante de Él, en obediencia. Y eso es lo que Dios nos dice, que tienes que poner atención a las cosas que has oído. ¿Qué has oído? Tienes que nacer de nuevo, ser una criatura. Lo que has oído es lo que Dios dice en su palabra, todo lo que has oído. Mas lo hacemos a un lado y no meditamos en Él. Meditamos más en cosas de las finanzas. Que Dios abre la ventana en los cielos y es todo lo que pensamos. Cosas materiales. Queremos comprarle a Dios las bendiciones, los milagros. Se nos hace más fácil darle dinero a Dios, pensando que Él nos va a solucionar el problema que obedeciéndole. No trabaja así el Señor. Esas son obras. Mas cuando vive uno en santidad y en rectitud, esa es obediencia. ¿Entiendes? Y tenemos que poner todos atención. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído con más diligencia, porque nos podemos deslizar, nos podemos perder. ¿Te has deslizado ya? Si acaso es verdad, ya perdiste la salvación. No estés pensando que lo más porque hace un año, 2 o 3 o 10 o 20 o hace un mes o lo que sea, hiciste una oración de fe y te entregaste a Cristo. No estés pensando que eso ya es un acto de fe que uno acostumbra a hacer, pero la palabra no nos habla de eso, de que hagamos eso. Lo hacemos, sí, no se hace nada mal porque le hacemos. Pero cuando Dios dice que se salvaron 3,000 personas, 5,000 personas, no es como uno ahorita que tiene una campaña por aquí, se salvaron 3, 4, 10, 100 y escriben su nombre en un papelito y ya dicen se salvaron 20, se salvaron 50. Ya la persona dice yo soy salvo ya porque me entregué a Cristo. Y todavía vives igual como antes. Sé que la palabra de Dios se escribió para corregirnos, pero tú no tienes interés de ser corregido. El único interés tuyo es seguir viviendo tu propia vida. No estás poniendo atención a nada, menos con diligencia. Estarás poniendo atención, pero poquita, y Dios quiere que pongas más atención. Sé diligente en la atención que le pones al Señor. No perezoso. Si tengo ganas lo hago. Ahora no tengo ganas. Tenemos 24 horas al día, 24 horas al día. Ni siquiera un minuto le podemos dar al Señor durante esas 24 horas. Ni una hora le podemos dar a Él por día. Te la das solo, se la das al mundo. El Señor déjalo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Oh, Dios es mi Salvador. Dios es mi Padre, es mi fortaleza. En tu boca, lo más en tu boca, en tu corazón no hay nada del Señor. Ese es un día. Hay gente que se pasan semanas, mira, pon cuidado. Yo no puedo entender una semana, fíjate. Hay gente que no va a la iglesia ni un servicio por semana.
Yo no estoy hablando de que eso te... Porque hay iglesias que están junto con pegado con iglesias del diablo, satánicas, porque no predican nada de las cosas de Dios. Yo estoy hablando de una iglesia que sea del Señor, no de las religiones. Yo no estoy hablando de iglesias que se la pasan haciendo tradiciones y costumbres ahí, entreteniéndose solos. La gente se pasan, fíjate lo más, multiplica 24/7. Ni un rato, ni una hora de esas más de 100 horas, ni una hora. Fíjate, todavía fueran 100 horas por semana. Ni una hora le dan al Señor, porque no tienen tiempo ellos. Pero son cristianos. En su mente son lo más. Cristianos. No pueden darle una hora al Señor por semana. Se les pasa la semana y se entretuvieron en alguna otra cosa y como nada ellos. A las 2 semanas regresan para atrás y se sienten bien contentos y satisfechos porque vinieron a la iglesia. Después de que ellos se dieron no sé qué tan, más de 200 horas de afán y de entretenimiento, vienen por fin y le dan una hora al Señor. Oh, qué tremendo eso, ¿no? Eso se merece un premio. Tú te mereces un premio, mira. Te mereces un coscorrón en la cabeza para que despiertes. Porque tú piensas que te estás aventando, que estás haciendo unas cosas gloriosas en venir una vez por semana a la iglesia. No, qué bárbaro. ¿Te mereces un año de descanso? ¿Te mereces 2 años de descanso con ese concepto tuyo? Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo. Sin embargo, así es la gente. Pensamos que ya, Dios tiene por qué ahora ponerme cuidado porque le di una hora de mi vida esta semana. Hombre, qué bárbaro. Con eso tú puedes hacer a Dios que brinque y salte al momento que tú le digas. Sí. Con eso tú puedes hacer que los ángeles de Jehová estén a tu orden. ¿Sabes por qué te portas así? Porque le pones cuidado a otra gente igual que tú. Te van guiando otros ciegos. Y todos los ciegos uno detrás de otro. No saben ni para dónde van. Qué tremendo, ¿verdad? Que tú fueras para un cierto lugar y le dijeras a un ciego, guíame ciego. Sí, yo te guío, yo sé por dónde está. Y todos los ciegos van detrás de él. ¿A poco crees que van a llegar? Por eso la palabra dice que pongamos atención con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy probable que tú que estás oyendo a lo mejor nunca has estado en las cosas de Dios, pero no quisieras estar. Te vas a perder, mira. Te vas a perder un día, en la presencia del Señor estaremos un día y en ese momento tú vas a desear haber hecho caso y haber vivido para Él. Vas a decir, oye, yo no sabía que esto era de verdad. Pero un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta. Jesucristo no vino a morir lo más porque sí, vino a morir para rescatarnos. Y no vino a morir para que sigamos igual, vino a rescatarnos, a libertarnos de todo malicia y todo pecado, de todo error, de todo. Y por el perdón de nuestros pecados. Así que no tienes excusa, tus pecados pasados serán perdonados y te libra de todo acechanza del diablo, toda atadura del diablo para que tú seas libre, pero para que vivas para Él. Mira, pon atención a lo que Dios te ha dicho y lo que Él te habla. Y si estás en el Señor, pon más diligencia a las cosas que has oído, para que no te vayas a deslizar, desatar de Él, de su palabra, y te vayas a perder. Con diligencia, dice la palabra que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hazlo, hazlo.
y verás que al final tendremos nuestro galardón, pero solamente si permanecemos en el Señor y no nos deslizamos de Él. Dios los bendiga.